Estamos de regreso en la mañana con Dari y damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, Roger Pujols, quien es consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero también precandidato a diputado por el Distrito Nacional por el PRM. Bienvenido, Roger. Muchas gracias, Danilza, Dari, Israel, un placer estar aquí con ustedes. Tú sabes que la circunscripción número 1, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ¿cuántos precandidatos que hay? Ustedes tienen un trabajo en la circunscripción 1 fuerte. Yo creo que esa es la percepción, porque si tú haces el ejercicio de contabilizar los candidatos, te das cuenta que no somos tantos. ¿Cuántos diputados salen en la 1? 6 diputados. 6 diputados. Y del PRM, ¿cuántos compañeros tuyos aspiran a ser diputados? Que sean precandidatos. Además de mí, 9. 9. Sí, en total 10. Está bien el promedio. Sí, claro. sí, la verdad que sí. ¿Y qué te motiva a ti ahora, en este momento, viendo el escenario político, viendo que probablemente hay personas, por ejemplo, de los 9 candidatos, deben haber 4 o 5 que son regidores actuales y que aspiran a aumentar, a subir, a cruzar la acera enfrente? Y eso le da hasta cierto punto una ventaja con relación a que ya tienen una proyección política, tienen una base política, de tú tomar el momento para aspirar a diputado. Claro. No se preocupe. Profesor, excúseme. No se preocupe. No pasa nada. Yo quiero agregarle a esa pregunta, definitivamente, que usted me pone nervioso, profesor. O es Danilza. A cualquiera. Es Danilza con el mamey. No, yo quiero agregarle a esa pregunta, definitivamente también un profesional joven, relativamente exitoso, que lo motiva a meterse en ese lío. Sí. Yo me quedaría ahí en la consultoría jurídica. Pues yo tengo 20 años en el PRD, tú sabes. 23. ¿De dónde? En el PRD. ¿De dónde? En el PRD. PRD. Sí. Okay. En la gran Adelante. casa. Mira, yo creo que actualmente tenemos, Dari, 2 precandidatos que son regidores. Y el resto no. No, Liz Miese. Sí. Esa sí es buena. Liz Mies es mi amiga. ¿Y cuál es el otro? Creo que hay otro. Hay otro que es precandidato. Sí, que es hay regidor. otro precandidato. Caraballo. Pero creo que Pero déjelo ahí en otro. Sí, ya hay otro. Déjelo ahí. Exacto. Sí. Pero que yo recuerde no hay alguna, aparte pero de ¿qué ellos te dos? motiva? Es decir, tú estar en una posición hasta cierto punto cómoda en el ejercicio profesional, salir a involucrarte en la procura de una curul, en términos electorales, partiendo de que son 2 procesos. Primero tiene que agotar un proceso interno, luego pasar al proceso nacional. Es una tarea ardua. Sí, te decía que en realidad me parece que hay 2 precandidatos que ostentan la posición de regidor. Y para contestar esa pregunta, sí me gustaría hacer un breve recorrido, tal vez para darle un poco de contexto a qué nos lleva hasta aquí. Por favor. Yo soy abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra. Complementé mi estudio local de Derecho con algunos estudios internacionales, entre los cuales están el máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York. Para esa fecha, la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York se ubicaba dentro de las 5 mejores escuelas de Derecho de los Estados Unidos. Lo está todavía, pero ya para esa fecha se encontraba en ella. Posteriormente hice el máster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca en conjunción con el Instituto Global de Altos Estudios Sociales. A partir de ahí hice un máster en Derecho Fiscal, en Derecho Tributario en la Universidad de Georgetown, en Washington. Y luego volví a Salamanca con el tema de iGlobal, hice el máster en Derecho de Administración del Estado y finalmente, de forma presencial, cursé el máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Fui abogado de importantes oficinas dominicanas radicadas en el país, como Squire Patton Box, anteriormente Squire Sanders and Dempsey, que es la única oficina norteamericana con presencia en República Dominicana, y fui gerente legal, antes de pasar al gobierno de Luis Abinader, fui gerente legal de una multinacional energética de importante presencia en la región este del país y también con presencia importante en la región del Caribe y Centroamérica. Pero un currículum tan amplio. Tan chulo. Bueno, de verdad que conocimiento sí hay para llegar y proponer iniciativas, que es lo ideal, que llegue gente con formación
lejos de algunos actuales diputados que la verdad apenas son bachilleres. Sí. Esa es la realidad. Sí. Pero no te da miedo eso. ¿Cómo se desacreditan? Sí, claro. Maltrató el Congreso. Ese muchacho es joven. ¿El qué? es No, bueno. no, pero lo maltrató el Congreso. Pero, que señor, apenas son bachilleres. No, pero yo te voy a Pero hay echar, diputados yo te voy a que echar, apenas son mira, bachilleres. yo no sabía de Roger, pero definitivamente nosotros necesitamos, Claro, legisladores. en alguna medida, legisladores con capacidad. Claro que sí, pero si el Sí. Congreso tuviera A mí lleno no me de- representa de este esos Congreso. currículum, Sí, esto fuera no, otra A mí no cosa. me representa este Congreso. Y entonces, digamos, en el marco de eso, digamos, tal vez acotar también que soy titular de la reválida del Estado de Nueva York, que el New York State Bar, o sea, la licencia para poder ejercer el derecho en el Estado de Nueva York, que se obtiene a través de un examen de Es 2 decir, que días. cualquier muy dominicano difícil. te puede contratar para un pleito allá. Yo lo recomendaría, porque como yo tengo tanto tiempo que no ejerzo allá, y nunca he ejercido allá, de hecho, tengo la licencia para ejercer, que es la licencia probablemente más alta en materia de ejercicio del derecho, junto con la de California y la de Miami, y la de París. Te voy a cambiar No pongan más cosas que ese currículum, te que voy me a da poner miedo. te voy a cambiar la pregunta. Partiendo de esa experiencia, de ese currículum que tú tienes, Ujú. ¿en cuáles cosas tú te concentrarías en el Congreso Nacional? Es Claro. decir, para dentro de lo que son tus profesiones, lo Claro. que has logrado, ¿cuáles serían Claro. esas iniciativas que tú llevarías al Congreso? Claro. Propuesta legislativa. Claro, y atando con eso que pregunta Dari y con su pregunta anterior, entonces, ¿qué me motiva? Y la de Israel, ¿qué me motiva? ¿Qué me lleva a aspirar? Pienso Metete yo... en ese lío, no Sí. aspirar, no, metete en ese a lío. meter, mira. esa pregunta me la ha hecho... Ya. Me la ha hecho mucho mi padre, me la ha hecho mucho mi madre, mis amigos más cercanos me la hacen. Y en algún momento, hasta yo mismo le he hecho. Porque pienso yo que en el actual momento en el que se encuentra República Dominicana, en la actual coyuntura, que tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos una época, un momento de transformación institucional, sobre todo encabezada y liderada por el presidente Luis Abinader. Pues me parece a mí que con ese recorrido, tanto académico como profesional, y no solamente desde la perspectiva del sector privado, sino también desde el público, desde mi posición podría yo hacer un aporte interesante desde el Congreso Nacional. Pienso también que a veces uno se queja mucho del perfil del político, ese político no me representa, ¿cómo es posible que haya llegado? Bueno, pues la verdad es que también de repente quisiera yo dotar de algún nivel de legitimidad o credibilidad a ese perfil en la medida de mis posibilidades, y reconociendo el trabajo que han hecho políticos que nos anteceden, a Israel y a mí también, de forma muy valiosa. Y ese, digamos, desde esa óptica he tomado la decisión de aspirar a esta curul. Nuestro plan de gestión, nuestra propuesta de campaña se fundamenta en 3 ejes transversales, que son juventud, clase media y sectores vulnerables, y un toque de industrias reguladas. ¿Industrias reguladas por qué? Porque sin industrias reguladas fuertes, un país no da ese salto a la transformación que yo refería anteriormente y que yo he planteado hace poco. Y a nivel de ejes temáticos tenemos vivienda, salud, educación y cultura, protección del medio ambiente, equidad de género, esencialmente enfocada desde la perspectiva de la extensión de la licencia de paternidad, aunque ese proyecto ya va muy avanzado en el Congreso Nacional, y un concepto que he acuñado y que estoy desarrollando y he titulado Tranquilidad Emocional de la Sociedad. Tranquilidad emocional de la sociedad. ¿En qué consiste? Desarrollame eso. Yo me lo llevaría también para la Comisión de Hacienda. Ahí. Sí, Vamos a estar juntos ahí. ya yo lo vi. ¿Cómo fue? En la Comisión de Hacienda vamos a estar juntos ahí. Le metió un vamos a ¿Cómo así? Sí. No, pero ¿y No, cómo está no, metiendo? vamos ahí. Interesante. Claro, Usted va a estar como asesor. que él tiene una especialidad en Sí, pero tú tienes especialidad en asuntos tributarios, tributarios. claro. Entonces, partiendo de esa especialidad, ¿cuál es tu opinión con relación al anticipo? Mira, ¿Tiene alguna Cuidado, propuesta? cuidado, es un gancho. Ten cuidado ahí, Roger. No, se la juega. Yo tengo una visión muy progresiva de los impuestos. Y es de hecho uno de los principios que fundamenta la fiscalidad. A mí me luce, el anticipo primero estaba llamado a ser temporal. Sí. Usted sabe que aquí todo lo que se temporaliza se Se eterniza. deja ahí. Pero me parece que contrastando el anticipo y esa realidad con la realidad económica de De hoy. forma irregular, porque eso se estableció transitoriamente Correcto. Eso, por una ley y nunca fue ratificado ni derogado. exactamente. Entonces debió de forma automática incluso cesar, pero la verdad es que ha permanecido. Y cuando usted contrasta esa irregularidad
con la realidad económica y la realidad fiscal de República Dominicana, se da cuenta que usted no puede prescindir del anticipo. Ahora bien, ¿qué planteo yo? ¿No podemos quitarlo? No podemos quitarlo. ¿Y por qué? Por la realidad económica de República Dominicana. Es insostenible eliminar el anticipo. Pero ¿qué pasa? Lo que planteo yo, porque también es muy regresiva la forma en la que está diseñado el anticipo, es que al menos para las MIPYMES se diseña un esquema en el que las MIPYMES estén exentas, excluidas del pago del anticipo. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas el anticipo no le hace daño. No. Pero a un programa de televisión que está constituido en una empresa, a un salón, a una pequeña oficina de abogados, como el caso mío, a una barbería, ¿cómo tú le pides que se formalice? le impacta demasiado el anticipo y yo lo he vivido. Entonces, tal vez a nosotros, y digo nosotros, las micro, medianas y pequeñas empresas, que no componemos el grueso del anticipo, pero probablemente somos las que resultamos más afectadas. Y que no afectaría tanto la necesidad que tiene... Correctamente. Menos de un 15% del aporte de los microempresarios. Correctamente. Entonces, cuando tú tomas en cuenta el gran contribuyente que aporta casi un 90% del anticipo, pero que no le afecta pagar el anticipo, versus esa masa de ese universo de micro, pequeñas y medianas empresas a los que sí les pesa mucho el anticipo, me luce a mí que lo más inteligente es exceptuar de ese pago a esa. Pero no hay que hacer una ley para eso, ¿sí? Claro que sí, profesor. Lo ideal es que se formalice mediante ley, para dotar de seguridad jurídica el tratamiento, a pesar de que fue temporal, para dotar de seguridad jurídica el tratamiento fiscal de ese universo. Pero mientras la ley llega, Impuesto Interno puede regularlo, sí, porque eso no está ratificado. Partiendo de tu experiencia en la región, los recargos que se pagan por mora en el pago de los impuestos, ¿es justa o es alta con relación a la región? O con relación al poder, al movimiento económico dominicano. No, está en los niveles promedio. Está en los niveles promedio de América Latina y la región. Depende, pero hay jurisdicciones con porcentajes prácticamente iguales al nuestro y otros lo tienen un poquito más alto, un poquito más bajo. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los recargos son mayores y ahí entra en escena lo que tú preguntabas sobre no solamente sobre la comparación de porcentajes, sino la comparación de la cifra, del dinamismo y de la dinámica económica de una jurisdicción. ¿Tú has hecho un levantamiento en términos de la base legislativa, en términos impositivos y en términos económicos, para poder ver qué tipo de propuesta tú pudieras de modificación y eso? Bueno, en el marco del pacto fiscal, al cual debemos abocarnos por efecto de la ley 112. ¿Algún día? Sí, claro, porque tiene que venir, porque no es un asunto de gobierno, no es un asunto de partido, es un asunto de nación, un asunto de país, un asunto de construir un mejor legado para nuestros hijos. A mí me parece que en conjunción con el eje temático de protección del medio ambiente que tenemos, el tema de los incentivos fiscales verdes hace mucho sentido, porque hay una injusticia intrínseca en el hecho de usted tratar de forma completamente igual en términos fiscales a una empresa que contamina menos que otra. Entonces, me parece que los incentivos fiscales verdes al final se pagan solos. Profesor, antes de la pregunta, sí. Tú hablabas de tranquilidad emocional. De una iniciativa vinculada al buen vivir, algo así. A la tranquilidad emocional de la sociedad. Tranquilidad emocional de la sociedad. Sí. Me surge la siguiente pregunta. Aquí no hay incentivos para el buen ciudadano. Pues sí, el que lo hace correcto y el que lo hace incorrecto tiene el mismo nivel de justeza, sí, vamos a llamarlo, si vale el término. ¿No plantearías tú, partiendo de esa tranquilidad emocional, de que aquí nos aboquemos a que el buen ciudadano tenga incentivos? Por ejemplo, un buen ciudadano que no tenga multas, que nunca haya caído preso, que en algún momento tenga excepciones en términos impositivos, por ejemplo. Mira, Dari, es interesante ese planteamiento. No se me ha ocurrido. No merece. Pero la verdad es que, por ejemplo, con el tema de protección medioambiental y fiscalidad verde, pienso yo que a la familia que se toma el tiempo de clasificar la basura y de pagar parte de su gasolina para llevarla a un depósito especializado de recogida, pues evidentemente que el Estado tiene que incentivar para que eso deje de ser voluntario. Porque es una inversión, no es un gasto fiscal, es una inversión fiscal. Dice Bernie Sanders, un político referente, que una buena política ambiental es una buena política económica. De Bernie Sanders? A mí me gusta el compañero Bernie. Roger, aprovecharte a ver si en alguna medida has tenido la oportunidad de ver el anteproyecto que depositó el Ejecutivo
de amnistía fiscal y saber más o menos qué opinión te merece. Sí, mira, he visto el proyecto y he escuchado al ministro a grandes rasgos conversar. Nosotros tenemos una especie de síndrome de que recurrentemente los gobiernos presentan o plantean amnistías fiscales con miras a alguna especie de regularización. Yo pienso que se trata de un pacto implícito con algunos sectores del gobierno, del país, sobre todo sectores con incidencia en la economía, para procurar algunas reformas posteriores. Entonces, lo que me luce de este proyecto es que muy probablemente venga ya o nos aboquemos para el próximo cuatrenio a la negociación del pacto fiscal. No quisiera irme sin mencionar, sin contestar la pregunta de Dari sobre tranquilidad emocional. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Resulta que, no sé si hemos nosotros caído en cuenta, en que los homicidios por conflictos de convivencia son mayores, superan en número a los homicidios por temas de atraco. Sí, por asalto. Las personas heridas en riñas y disputas superan en número a las personas heridas en intentos de atraco. Uno aquí puede... Pero eso no se ha analizado. No se ha analizado. Y esa información no se ha digerido. No. Y justo escuchaba al presidente esta mañana, al presidente Abinader, hacer una referencia en ese sentido de que el 60% de los crímenes, de los homicidios, tienen que ver con conflictos de convivencia. Y eso es algo que debe llamar a preocupación. Nosotros podemos tener algún nivel de tranquilidad en este set, pero tan pronto salimos a la calle a conducir, se genera una intranquilidad. Por eso yo hablo de tranquilidad emocional de la sociedad, porque no es la tranquilidad tuya, Dari, o la tranquilidad de Danilza, sino la tranquilidad social, que también se ve impactada por... ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Matar a todo el que tenga 35 años para abajo? Yo creo que hay que pensar en o para arriba. Yo creo que hay que pensar... Dejarlo de 35 años. Yo creo que hay que pensar en la construcción de una... Porque es una nueva sociedad que hay que construir. Hay que construir el niño, que es el adulto del mañana. Hay que formarlo. Yo planteo una estructura de manejo de emociones desde la niñez escolar, pero tiene que venir atada muy al tema educativo. Aquí hay tanta violencia que un ciudadano, tú vas en la carretera y tú realizas un rebase, y el ciudadano que tú le rebasas te ve como una agresión. Sí, es correcto. Es un tema que preocupa. Y se ve no solamente, te decía, con un radio, con música urbana a todo dar, sino que con un vecino que te instala una traba de gallos, o te instala un hotel para perros en una sola residencial, o cualquier amigo sí, porque la gente le dice, bueno, música urbana, pero que te pongan una iglesia evangélica al lado. Claro, los mofles también y todo eso, profesor, porque también y todo lo que va bien. Antes de irnos, ¿qué estás haciendo en la circunscripción 1? Porque a ustedes les queda el tiempo ya, por lo menos en el Partido Revolucionario Moderno, que es por encuesta, ¿verdad que sí? Correcto. Ya es día lo que le quedan para iniciar esa encuesta. Sí, ¿Cómo estás activamente? Es así. Mira, nosotros estamos trabajando muy duro en la circunscripción. Estamos organizando los equipos a nivel de todo el territorio y trabajando, incidiendo en las zonas mediante 3 ejes: operativos médicos, operativos de prevención de ceguera y jornadas de fumigación, además de las reuniones de trabajo típicas y de estrategia que llevamos a cabo con nuestros equipos. ¿Algún grupo político dentro del PRM en el cual tú, por ejemplo, hay aspirantes a diputados, a alcaldes? Deja al muchacho tranquilo, Dari, pero por Dios. Cuidado, quiero invitarlos, quiero invitarlos al acto de lanzamiento, al acto de socialización de la precandidatura, que será hoy en el Hotel Sheraton a las 6:30 de la tarde. Yo me atrevo ahí. Estará con nosotros el viceministro Igor Rodríguez, viceministro administrativo y financiero de la presidencia, dando las palabras de presentación del candidato. ¿Qué Jaime? Sí, claro. Jaime Amael. Sí, claro. El jefe de gabinete. Yo lo invité, por lo menos, el director de despacho. No, pero yo me atrevo ahí, en el Sheraton. En el Sheraton, sí. Ahí estarán las palabras de presentación a cargo de Yo voy a ir así de Igor Rodríguez. A mis detractores, ¿verdad? Que no vayan a creer que es juramentando. No, exactamente. Es que yo soy que buscando vaya, no es juramentando. Ahorita llaman a Miguel allá de Israel. Yo iré a la de él también. No, porque aquí mira, el escenario político y las composiciones, como se han establecido las composiciones en términos electorales,
permite que los ciudadanos tengan diferentes Oye, opciones. la verdad es que somos amigos toditos. Tú puedes votar, por ejemplo, tú puedes votar por un alcalde. Eso es lo mejor que se está dando en la Pero República ustedes no son competentes, tú Dominicana estás con la política. en cosas. Él te puede mandar un par de votos para allá. Claro, definitivamente. Y tengo una aplicación que te la voy a Pero yo te mostrar. voy a decir Excelente. algo. Lo mejor de todo esto, porque veo ahora un auge de jóvenes queriendo llegar al Congreso Nacional, sobre todo a la Cámara de Diputados. Y si llegaran Estoy todos celoso, con Danisa, ese deja de estarle currículo picando los de- ojos a Roger. Oye. ¿Quién va a hacer tu Bello, ¿Quién como va a hacer tu presentación? La presentación que la va a hacer. Igor Rodríguez. No hay una maestra de ceremonia. Ah, bueno, sí. ¿Quién? Ahí. Tiene una, porque te voy a mandar una, si no tiene. Vamos a hablar de eso ahora. Rafael, anota. Gracias a Roger, agradecer a Roger, Te desearle deseamos lo mejor. éxito primero en la presentación y que obviamente dentro de las encuestas los ciudadanos de la circunscripción número 1 puedan valorar ciertamente, independientemente de la bandería política, Correcto. valoren y consuman el contenido de su propuesta y sobre todo la formación que tiene. Hace falta, no te quise preguntar sobre la opinión que tú tienes sobre el actual Congreso, para no contaminarte Déjalo con tranquilo, pero vamos a con sacar ese todos esos tema, diputados pero que es, son bachilleres nada es más. ese tipo de Congreso que nosotros necesitamos. Ese es el Congreso que necesitamos. Gracias, Roger. A ustedes vamos de inmediato con el segmento de migración con la doctora María Huel desde Nueva York.